es abogado de la UBA, máster en Derecho, Ciencias y Tecnologías de la Información, experto en Derecho Penal y Derecho Animal, fiscal a cargo de la UFI número 6 de Lomas de Zamora, vegano activista, asesor jurídico ad honorem de la Unión Vegana Argentina desde el 2013 hasta la actualidad, miembro honorario de la Asociación Naturista de Buenos Aires, asesor jurídico ad honorem de Hearthside Miami, autor del libro Veganismo, la revolución más grande. El título de su charla es Falacias recurrentes contra el veganismo. Lo presento. Fuerte el aplauso para Hugo Daniel Carrión. Gracias. Un placer. Hola, ¿qué tal? Muchos amigos, mucha gente conocida y otros no tanto. Bueno, me dejaron el trono para sentirme como un verdadero... Bueno, la idea es... una idea muy interesante que se me ocurrió es ver qué pasa con los argumentos que se dan siempre contra los veganos, ¿no? O sea, y tratar de resumirlo como argumentos conceptuales erróneos. Fíjense, un señor agresivo contra los veganos. O sea, voy a recurrir todas mis armas, voy a utilizar todo mis armamento contra el veganismo. Bueno, ¿qué es una falacia? Pues yo digo falacia recurrente contra el veganismo. Falacia es un argumento que parece válido, pero en realidad no lo es. Es decir, cuando las premisas no pueden sostener la conclusión, se dice que el argumento es falaz. Las falacias se cometen por dos motivos. Normalmente intencionalmente, es decir, generalmente para manipular. Es decir, esto lo hacen muy bien los políticos, ¿no? O sea, se generan determinados argumentos justamente para manipular. Y la otra son por descuido, por negligencia y demás. Las que son intencionales, los griegos decían que eran sofismas. Las que no lo eran se denominan vulgarmente falacias. Bien, que un argumento sea falaz no implica que sus premisas o la conclusión sean o no. Fíjense, vamos a ver. Primero, la primera y la más fácil de todas las falacias que se utilizan muy recurrentemente contra el veganismo es la falacia ad hominem o ataque a la persona, que consiste en atacar a la persona que dice el argumento y no el argumento en sí. Viene el vegano, se presenta y dice, bueno, hola, ¿qué tal? Pero este vegano, ¿qué me va a decir? Este hippie drogado que fuma marihuana no puede tener razón. O sea, no está cuestionando los argumentos, no importa lo que diga, importa la presencia, la persona. No me gusta la persona, tengo un prejuicio, un preconcepto y ataco sus argumentos simplemente atacando a la persona. Esa es la primera falacia. Si los hippies, que son estos veganos y que fuman marihuana o lo que fuera, hippies o no, fumando marihuana o no, alejados de la realidad o no, viviendo en el monte o no, lo que digan puede tener verdad. Puede ser absolutamente razonable y real. Pasemos. Después tenemos una falacia que se ve mucho en materia de alimentación. O sea, sería en plant-based, o sea, vegetarianismo. Sabemos que el veganismo es una cosmovisión ética, una filosofía de vida que impacta en todas las ciencias. No es solamente alimentación. Es decir, es una postura ética que deslegitima y rechaza todo sistema de explotación animal. Alimentación, vestimenta, experimentación, divertimento o cualquier otra índole. Pero en la alimentación es muy común la falacia de pregunta completa o cerrada, que es por medio de una pregunta se intenta decir algo que ocurrió o es así, generando un interrogante cerrado. Por ejemplo, viene y dice, ¿de dónde obtienen los veganos los nutrientes y macronutrientes y las vitaminas que no están en los vegetales? Esto tiene una parte falsa, porque en la pregunta, es decir, en la premisa misma, contiene una respuesta que se da por sentada como verdadera cuando sabemos que es falsa. Se da por sentado que en las plantas o en los vegetales no hay nutrientes. Esta es una pregunta cerrada. Es muy común como decir, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? En la misma formulación de la premisa se da una respuesta. Esto es falso y hemos escuchado hasta el hartazgo hoy los profesionales de la salud, sabiendo que hay macronutrientes y micronutrientes en los vegetales, en el reino vegetal. De los 28 aminoácidos que hay, de 8 a 10 son esenciales. Los 8 o 10 esenciales no los produce el cuerpo humano. ¿Y dónde se encuentran? En los vegetales, no en los animales. Y hay muchísimos productos vegetales concretos que son superalimentos, como dijo Pablito Martín, que tienen la totalidad de los aminoácidos esenciales. Léase el trigo sarraceno, el amaranto, la quinoa, la soja. Bien, pasemos. ¿Quién está acá?
un médico medio truchón, ¿no? O sea, bueno. Esta es la falacia de argumento ad verecundiam o argumento de autoridad. Y si lo dijo el doctor, tiene que ser verdad. Si lo dijo el doctor Alberto C., que me manda a comer queso y jamón crudo, ¿y qué tiene que ser verdad? ¿Cómo no va a ser verdad? Me dice que las proteínas completas hay que hacer, sí o sí hay que comer proteína animal para que sean proteínas completas. Si lo dice el doctor, tiene que saberlo. Bueno, este es un problema porque acá lo que está argumentando es que si lo dice una persona que tiene autoridad en la materia, entonces es verdad. Y se prescinde del riguroso aporte de la evidencia científica. Acá no importa quién lo diga, importa cuál es la apoyatura científica de lo que yo vengo a sostener. Si yo digo que la carne es realmente saludable, hay que ver qué apoyatura científica tiene. Desde el 2015 a esta parte, la Organización Mundial de la Salud, no un organismo precisamente vegano, dice que las carnes procesadas son cancerígenas, rótulo igual que la nicotina. Fumar un cigarrillo o comer carne procesada es cancerígeno y que las carnes rojas son potencialmente cancerígenas. Entonces acá no es una cuestión de argumentar quién lo dijo, sino lo que dice y cómo lo prueba. Falacia de argumento antiquitatem o apelación a la tradición. Esto implica validar el razonamiento por el mero hecho de decir que algo viene haciendo desde hace tiempo y por lo tanto hay que mantener el status quo, es decir, el estado de cosas. Hay que permanecer en la misma situación socioeconómica, cultural o la que fuera. Bien, por ejemplo, se dice, claro, antiguamente el ser humano comió carne. Bueno, vamos a ver las partes de la falacia. Primera parte que acá se discutió un poquito, esto es, el ser humano en su origen era omnívoro, vegetariano, frugívoro. Bueno, analicemos los argumentos científicos que hay. Utilicemos al doctor en antropología y primatología británico de la Universidad de Johns Hopkins, Alan Walker. Él examinó prácticamente muestras de durante 12 millones de años, no lo que tardó él en examinar, ¿no? Sino es un muestreo de dientes pertenecientes a 12 millones de años que van del Homo erectus, que es la especie predecesora al Homo sapiens, es decir, el hombre o el ser humano moderno. En ese periodo de 12 millones de años hay una predominancia eminentemente frugívora, es decir, el ser humano no consumió animales porque su fisiología, su anatomía no le permitía cazar y comer. Es decir, esta omnivorez no era verdadera, no hay una verdadera capacidad de perseguir un animal, matarlo con sus garras que no tiene, desgarrarlo con sus dientes que no están preparados para eso y comerlo a corazón latiente, todos los músculos, huesos, tejidos, desgarrar y comerse ano, cerebro, ojos. El ser humano no estaba preparado para eso. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que vino la cuarta glaciación o glaciación de Wisconsin en el Cuaternario y se produjo un evento climático. La tierra se cubrió de hielo, es decir, no crecían las plantas. El ser humano no podía tomar, o el Homo erectus no podía tomar esa alimentación justamente que era estrictamente vegetal. ¿Y qué hizo? ¿Salió a cazar? No, porque no tenía una fisiología cazadora, nunca fue un cazador. Siempre fue más presa que depredador. Es así, es la ley de la naturaleza. ¿Qué hizo? Recurrió a algo de proteína de ingesta animal de los depredadores superiores que dejaban carroña y consumía oportunistamente algún poco de esos restos que dejaban justamente los carnívoros superiores y los depredadores superiores. Así que es falso que siempre el ser humano fue omnívoro y mucho menos carnívoro, por supuesto. Y más modernamente, aquí, más recientemente, está el argumento, pero la patria se hizo a caballo. El caballo hay que someterlo porque se hizo a caballo. Si se hizo a caballo quiere decir que está bien. La jineteada, la doma, el asado, estos son parámetros de la tradición que hoy son insostenibles. La sociedad va mutando y como tal va mutando sus pautas culturales y sociales y por ende esto ya no es válido. Recurrir a un argumento de que hay que seguir haciéndolo porque antes se hizo es falso, es falaz. Sigamos. Bueno, la falacia del hombre de paja o espantapájaros es muy interesante. Fíjense cómo funciona. La idea es, como el argumento es sólido,
yo tengo que exagerarlo, tergiversarlo para poder atacarlo. Es decir, es más fácil atacar a un hombre de paja que un ser humano de carne y hueso. Entonces, ¿qué hago? Tomo un argumento que dice, por ejemplo, en este caso, un vegano o el veganismo, lo modifico, lo transformo, lo exagero, lo ridiculizo y después sí lo ataco. Fíjense. Los veganos quieren que los animales tengan derechos. Los animales nunca van a tener derechos porque los veganos quieren que se casen y voten y que vayan al colegio. ¿Los veganos queremos eso? ¿Que los animales voten, se casen o vayan al colegio? ¿Cuándo dijimos eso? Jamás dijimos eso. Lo que nosotros queremos del veganismo es propiciar igualdad de derechos subjetivos esenciales de no interferencia. Los derechos subjetivos esenciales son vida, integridad, libertad y dignidad. Y son de no interferencia porque lo que se proclama es que otro no me quite la vida, no me quite la libertad, no me quite la dignidad. ¿Se entiende? Por eso son de no interferencia. Y son básicos y subjetivos. Y en este punto, los derechos humanos son iguales para todos, para los animales humanos y para los animales no humanos. Esta es hermosa. Esta la escuchan en los medios de comunicación. La falacia naturalista. Es la escala y la cadena alimenticia. Todos los animales se comen unos a otros. Y por lo tanto, entonces nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que matar y alimentarnos de otros animales porque en la cadena alimenticia, en la naturaleza, esto sucede. Primer parte falsa. Primero, que nosotros no vivimos en la naturaleza en estado salvaje. Esa es una primera aproximación. Segundo, que esta chita mate a un cervatillo, un ciervo, un ñuc en la persecución, es un acto neutro. ¿Por qué? Porque el animal no humano no es agente moral. En ética se dividen agentes morales y pacientes morales. El agente moral es el que sabe lo que está bien y lo que está mal y toma sus decisiones y se motiva y se determina en función de lo que está bien y lo que está mal. Léase, pongámosle nosotros. Los pacientes morales no pueden discernir lo que está bien y lo que está mal, pero son receptores de las decisiones de los agentes morales. Ergo, los animales no humanos. Este acto es un acto neutro. El leopardo, el chita, no conoce si está bien o está mal. Hace lo que su instinto le marca y lo que su estado homeostático psicológico, que es buscar la satisfacción de un interés, el hambre, lo lleva a hacer. Para nosotros esto puede llegar a ser subjetivamente algo, pero la naturaleza no lo es. Nosotros tenemos que definir concretamente que los que podemos determinar lo que está bien y lo que está mal somos los seres humanos. Y los receptores de estas decisiones son los animales no humanos. Por lo tanto, aquí hay una nueva falacia. Pasamos. Bueno, la falacia del punto medio o equidistante. Todos los extremos son malos, somos unos extremistas. Esta la escuchamos muy a menudo. El vegano es un extremista, ¿no? Bueno, esta falacia es sostener, como todos los extremos son malos, y por lo tanto, como ningún extremo puede ser bueno, se califica el veganismo de extremista. Por lo tanto, ergo, el veganismo es extremista, ergo es malo. Bueno, fíjense esto. Si esto fuera realmente cierto, fíjense esta analogía. Dos extremos. Juan sostiene que la sangre es roja, pero Pedro sostiene que la sangre es azul. Los dos extremos son malos. El punto medio equidistante es que la sangre es marrón. Qué bien que argumenté, ¿no? No. Evidentemente me equivoqué, ninguno de los extremos. Otro ejemplo, un extremo es a Marcelo lo voy a matar. El otro extremo es a Marcelo lo voy a dejar en paz y lo voy a cuidar. Son dos extremos, por lo tanto, dejarlo en paz y cuidarlo está mal. Es falaz también. ¿Se entiende? O sea, el extremo medio es un error. Nuestro extremismo es buscar una sociedad más justa, intergeneracional y a la vez inclusiva, con derechos subjetivos esenciales para todos, y ello incluye a los animales no humanos. Sigamos. Esta es muy linda, ¿no? La falacia o la apelación a la mayoría ad populum, que usan también los políticos, ¿no? La defensa de la soberanía nacional, el bien común, la seguridad común, la salud pública, y no digo más nada. Este es el germen de muchos fascismos, ¿no? Cuando uno dice hay que argumentar que hay un bien superior a las garantías individuales. Pero la mayoría se refiere también a esto de que opinaba la mayoría antes. Antes estaba bien, hace 70 años, que la mujer no votara.
70 años. Es una aberración pensar que hace 70 años la mujer no podía votar. Y sin embargo, la mayoría pensaba que está bien. Hace 400 años la esclavitud era bien vista. Pensaban que esto era algo aceptable. Por ese motivo, si la mayoría lo piensa o dice, no puede estar equivocada. Por lo tanto, es cierto. Esto es una falacia de apelación a la mayoría. Hoy sabemos que esto es absolutamente falaz, porque la gente entienda que la esclavitud era buena hace 400 años, hoy por supuesto que no lo podemos tolerar. Este argumento también es falaz. Sigamos. La falacia del accidente inverso o generalización apresurada. Significa que porque alguien de un grupo determinado sea de una manera determinante, los demás integrantes del colectivo también lo es. El ejemplo más común es Hitler fue vegetariano. Por lo tanto, el vegetarianismo no puede ser bueno. La habrán escuchado. Es una falacia muy común, típica. Dos partes falsas. Primera, el vegetarianismo no es un estilo de vida, es una dieta. Por lo tanto, puede haber sido, lo cual voy a demostrar que no lo es, pero puede haber sido que el Führer adoptara una dieta simplemente porque sus propios biógrafos decían que él tenía constantes sudoraciones, ventosidades, problemas estomacales, un estómago nervioso, y él pudo, quizás, adoptar una dieta vegetariana, pero eso no es veganismo. Veganismo es una cosmovisión ética, filosófica que rechaza y deslegitima cualquier sistema de explotación animal. Esa es la primera cuestión. Pero la segunda es que los biógrafos de Hitler dudan y ponen en tela de juicio que realmente él fuera vegetariano. Se dice que su jefe de propaganda, el jefe de propaganda nazi, Goebbels, le dio un aire ascético al Führer. Una cosa como una impronta que lo mostraba como, si se quiere, distinto a los demás, como un líder que tenía ciertas características muy especiales. Por ejemplo, que no hubiera consumido carne, no consumiera carne. Pero la verdad que los chefs y los propios médicos de Hitler decían que él jamás renunció a las palomas de caza, a las salchichas bávaras y a muchísimos platos que eran animales, particularmente aves de caza rellenas. Eso está en la biografía del propio Hitler, por lo tanto nunca fue. Y fíjense que esto es coherente con el rechazo que él tenía con los movimientos pacíficos. Él se mofaba de Gandhi. Él decía que el pacifismo era anatema. Anatema es una condena. Él decía, el pacifismo es una condena. La tierra es de los fuertes, decía él. ¿Cómo nos iba a burlar del pacifismo? Por lo tanto, es absolutamente falso por dos motivos. Porque no era vegetariano y porque aunque lo fuera, no es veganismo. Pasemos. Bueno, la falacia circular es muy burda, pero lo usan mucho. Dicen, por ejemplo, los seres humanos son más inteligentes que los animales. Por lo tanto, los animales son menos inteligentes que los seres humanos. Como queríamos demostrar entonces, los seres humanos son más inteligentes que los animales. ¿Se dan cuenta la vuelta circular? O sea, empieza con una proposición y llega a la conclusión con la misma proposición. Esto es muy común. Se utiliza para partir de una proposición y afirmar la veracidad por la misma proposición sin justificación alguna, lo cual es rotundamente falso, primero por la forma falaz de argumentar y segundo porque los animales sí usan la razón. Lo dijo Porfirio en el Tratado de Abstinencia, lo dijo Plutarco en el consumo de carne, diciendo los animales utilizan la razón. Y hoy, con la Declaración de Conciencia de Cambridge, sabemos a ciencia cierta que los demás animales no solo son sintientes, sino que son conscientes. Pueden ser conscientes de su entorno y de sí mismos y autovaloran su vida aunque nadie más lo valore. Esto es muy importante de entender. Se ha observado al cuervo de Nueva Caledonia, el animal más inteligente de la Tierra, realizar prácticamente casi todos los experimentos de método deductivo e hipotético inductivo y satisfacer absolutamente todo. Y es un animal, por ser un ave, que no tiene neurocórtex y es el animal más inteligente de la Tierra. Se ha encontrado a un pez coralífero manipular con su boca un pedazo de coral y usarlo como herramienta para alimentarse. Algo inusitado. Esto es un hallazgo del 2012 también. Entonces los animales sí utilizan la razón. Pasemos. Bueno, la apelación al ridículo es la vegefobia o veganfobia en su máxima expresión, ¿no? Acá la tenemos a Lisa. Miren, es la señorita Verduras, que tiene la cabeza de lechuga. Me voy a casar con un tomate. Es decir, esto es obviamente... No puedo controvertir. Es decir, la apelación al ridículo y la falacia del hombre de paja son dos, y la falacia ad hominem son tres tipos de falacias que atacan a la persona y no al argumento en sí. Es decir, cuando viene un vegano y te narra, pará,
Los animales son seres sintientes y conscientes. Sufren, experimentan dolor, ansiedad, felicidad. Son autorreferentes, pueden tomar conciencia de su entorno y de los demás. Fíjate que la alimentación basada en planta tiene múltiples beneficios para protegerse de enfermedades crónicas, la verdadera pandemia del siglo XXI. Fíjate que una cría intensiva de ganado está destruyendo el planeta. Nos acercamos a la 4ª extinción masiva debido a la cría intensiva de ganado. Yo le vengo con todo eso y la respuesta ¿cuál es? Tenés cabeza de brócoli. Esa es la apelación al ridículo. ¿Por qué? Porque no puedo enfrentar, porque no me interesa controvertir argumentos que son probados, que hay papers científicos, y lo único que quiero es que pase rápido, que se aleje este vegano porque me está haciendo cómplice de un sistema que causa muerte, el holocausto animal y la muerte de millones y billones de animales y de seres inocentes, que causa la pauperización de las sociedades del tercer mundo y están agotando todos los recursos no renovables del planeta. La vegefobia es el mecanismo más simplista para poder no discutir y no sentirme cómplice de este sistema. Realmente la vegefobia es miedo a la injusticia. Y luego tenemos el argumento no tan malo como o la falacia del falso dualismo. Ojo, pará, vos te ocupás de los animales, los animalitos, pero pará, ¿por qué no te fijás que hay chicos que se están muriendo de hambre en el mundo? Es decir, el falso dualismo, hay que tomar partido. Esto es un falso dualismo, ¿por qué? Y un argumento falaz. Porque en primer lugar, yo perfectamente puedo ser vegano, activista y trabajar en pos de la liberación de los demás animales y a la vez también participar de una ONG que trate de conjurar el hambre mundial. Pero fíjense cuál es lo que yo estoy diciendo. La FAO, Agencia para la Agricultura y Alimentación dependiente de las Naciones Unidas, no una organización muy proclive al veganismo, dijo en La larga sombra del ganado, a más de decir que estamos en riesgo medioambiental y de que para hacer 1 kilo de carne se necesitan 28 kilos de granos, de forraje, con lo cual podrían alimentarse 28 personas en un día y no 1 kilo de carne que alimenta una persona por día, dijo que pasar o migrar a una alimentación vegetariana o vegana prácticamente se le podía dar de comer, es decir, si todos esos granos que están volcados en alimentación de animales que luego van a ser masacrados, seres inocentes, sintientes y conscientes, que luego van a entrar en el cuerpo de una persona y que la van a afectar notoriamente en su salud, y de la cual solo participa el 10% de la humanidad, porque esto no es así, no es que carne comen todos en el mundo. Si se utilizara la totalidad de esos granos para alimentación humana, se podrían alimentar 2 veces la totalidad de la población de la Tierra. Entonces sí me importa también los seres humanos, porque en una redistribución de la riqueza lo que vamos a lograr no solo es acabar con el holocausto animal, sino también mejorar las condiciones de vida en este planeta para el planeta mismo, sanar el planeta, sino también lograr la máxima felicidad para la mayoría de los seres en la Tierra. Muchas gracias.